Hola, buen día a todos los que nos miran. Bueno, antes de todo me quiero presentar. Soy Fernando Rosado. Soy licenciado en psicología, egresado de la Universidad Hispano, que se encuentra en el municipio de Humán, del estado de Yucatán, muy cerca de la ciudad de Mérida. Tengo 2 diplomados, uno en Introducción al Psicoanálisis, otro en Psicología Clínica en general, ¿no? Mirando un poco de los distintos enfoques clínicos que existen en la psicología. Y actualmente me estoy formando, estudio un posgrado en la Universidad Humanitas, que se encuentra en la ciudad de Mérida. El posgrado habla un poco trata de psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Para formarse como psicoterapeuta psicoanalítico. Quiero darle las gracias al psicólogo, al licenciado Alejandro Segura Chávez, por darme esta oportunidad de presentar esta pequeña conferencia por medio de su canal, en teoría en pocos minutos. Ustedes pueden encontrar el canal en YouTube, en Spotify, en Facebook. Es un canal bastante interesante que se dedica a la divulgación del conocimiento científico, intelectual. Es un canal bastante serio y por supuesto que está abierto a la crítica, y eso es bastante importante, ¿no? Para un canal. Y me dio esta oportunidad de presentar esta charla para el Día del Psicólogo. Por cierto, una felicitación a los colegas que nos miran por el Día del Psicólogo, que es 20 de mayo, como ya sabrán. Y bueno, nada. Y bueno, el tema que yo les quiero presentar es diferencias y semejanzas entre la psicología y el psicoanálisis. Yo sé que para muchos colegas quizás este tema pueda ser incluso, hasta un poco obvio ya, ¿no? Pero me parece que, por lo menos aquí en México, o bueno, especificando un poco más en el sur, tiene un poco de confusión, ¿no? Existe una mezcolanza, incluso creyendo que la psicología y el psicoanálisis van de la mano o no se separan, ¿no? Por lo menos es lo que he visto yo entre algunos colegas, y vaya, siento que existe confusión. Por lo tanto, me decidí a hablar un poco, ¿no? A grandes rasgos sobre este tema. Y para corroborar un poco lo que estoy diciendo, me di a la tarea de preguntarle aproximadamente a unos 8 colegas sobre qué piensan ellos, con sus propias palabras, del psicoanálisis, o sea, que me lo definan, ¿no? Y digamos que la gran mayoría, más o menos o medianamente, me dio una descripción freudiana, ¿no? De qué es el psicoanálisis respecto a las pulsiones, a las regresiones, a hablar del pasado, ¿no? Y toda esta cuestión, ¿no? Por eso digo medianamente freudiana, porque había que quizás desambiguar un poco esa parte. Sin embargo, lo curioso o lo interesante vino cuando yo les pregunté sobre la relación que tiene el psicoanálisis con la psicología. Y ellos, bueno, la mayoría de ellos me respondió vinculando a la psicología con el psicoanálisis, ¿no? Les voy a leer algunas respuestas de los colegas que me dieron. Uno me dijo: es una de las corrientes de la psicología, así como los demás modelos, cognitivo, conductual, etc. Otro me dijo que ambos estudian los procesos mentales inconscientes mediante la observación. Otro dice: se relacionan, la psicología estudia para comprender el comportamiento a través de un método, a través de sus diferentes enfoques. El psicoanálisis sería parte, la diferencia sería el significante o significado. El significante o el significado que se le da a la conducta o al síntoma. Otro dice: para mí es la primera de las corrientes psicológicas que estudia la mente del ser humano con base en sus experiencias pasadas. Y ya para finalizar, el último me dijo: mucha, ya que su fin es el estudio de los comportamientos del ser humano, solo que no cualquiera puede llevar una terapia psicoanalítica. Y bueno, creo que aquí podemos visualizar que la gran parte de los colegas que me respondieron esto tienen todavía una confusión entre hacer una mezcolanza entre la psicología y el psicoanálisis, incluso mirando al psicoanálisis como una corriente, ¿no? Como una corriente de la psicología. Ahora, una pregunta interesante sería: ¿esto culpa de quién es?
quizás es culpa de los postfreudianos que se dedicaron al yo, ¿no? Con esta famosa psicología del yo, es culpa de las instituciones que ofrecen posgrados en psicoterapia psicoanalítica sin advertir que eso no te hace psicoanalista. Bueno, habría que, otra cosa, habría que ver qué es ser psicoanalista, ¿no? Porque se es, o mejor dicho, se ejerce el psicoanálisis. Pero bueno, esa es otra pregunta. Entonces, bueno, estas instituciones te presentan al psicoanálisis como una corriente más de la psicología, ¿no? Como tiene varias, entre la cognitivo-conductual, la humanista, de ahí la sistemática, y otros diferentes modelos, ¿no? O sea, como que tienden a meterlo, dicho coloquialmente, en la misma bolsa al psicoanálisis con las otras corrientes de la psicología. Entonces, bueno, la intención es ir desambiguando un poco esta cuestión, ir especificando, y lo voy a hacer a través de algunas citas, ¿no? Qué mejor que ir viendo cómo se va definiendo cada disciplina para al final tener una conclusión muy breve, ¿no? De qué es cada disciplina y poder hacer la diferencia y ver que incluso están en sentidos opuestos, que no son disciplinas que vayan sobre el mismo camino, que compartan demasiadas cosas, ¿no? Otra cosa, que es lo único que comparten esas disciplinas, tal vez sea que ambas trabajan en un consultorio, se trabaja con palabras, aunque eso es un poco ambiguo, ¿no? Y quizás donde más causa confusión es que ambas trabajan con el sufrimiento de la persona y vaya, con el alivio de este mismo sufrimiento, ¿no? Pero lo importante y lo que hay que ir separando es que ambas usan diferentes conceptos, diferentes epistemología, diferentes métodos y por supuesto tienen objetivos totalmente diferentes. Y qué mejor que empezar a hacer las diferencias yendo de lo general a lo particular, ¿no? Para empezar, ¿qué es la psicología? Bueno, ustedes ya más o menos saben cuál es la definición un poco más general de esto, ¿no? La psicología es la ciencia o la disciplina que se encarga del estudio del comportamiento del ser humano o de los procesos mentales, ¿no? ¿A qué se refiere con los procesos mentales? Bueno, pues a la parte de los procesos cognitivos, a la parte de la memoria, a la parte de las emociones, a la parte de la personalidad, y bueno, todo esto en conjunto, ¿no? Pero vamos a dar una definición. ¿Cuál es la definición que da la OMS? Bueno, la Organización Mundial de la Salud. Dice la OMS, el objetivo de estudio de la psicología es el comportamiento. Los factores de la personalidad que interfieren se registran en 3 niveles: cognitivo, motor o fisiológico, ¿no? Bueno, la OMS igual, ustedes pueden buscar esa cita en la página de la OMS. Más arriba habla también de la esfera biopsicosocial, ¿no? Que hay en la psicología, y también de ahí se puede partir, ¿no? El hecho de que está el área biológica, el área psicológica y la parte social. O sea, todas estas se integran y desde ahí se puede partir para estudiar el comportamiento del ser humano. Otra definición, no tanto de psicología, pero sí de algo que trabaja muy pegado con la psicología y con la psiquiatría también, es el DSM. El DSM, yo tomé una cita del DSM-5, que es el último, el más actualizado, en donde nos dice la definición de un trastorno mental. Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Y bueno, ¿por qué traigo esta cita? Ustedes pueden ver aquí ya que empieza a haber se empieza a cerrar cada vez más en el camino, en el sentido de que se empieza a especificar más, y ya para el trastorno mental el DSM ya lo habla desde la parte funcional o disfuncional, desde la parte cognitiva, desde la parte emocional, biológica del sujeto, ¿no?
Y entonces aquí se empieza a ver las comparaciones. Bueno, ¿qué es lo que dice la OMS? La OMS también abarca la parte social, la parte de la personalidad, la parte fisiológica, cognitiva del individuo. Entonces, la psicología en general usa estos conceptos, lo cognitivo, lo emocional, para estudiar al ser humano. Ahora, el ser humano en la psicología se puede ver desde varias áreas, no solamente existe la clínica, que eso es bueno recalcarlo, está la parte laboral, la parte educativa, la parte social, comunitaria, etc. Hay muchísimas áreas, ¿no?, en donde se desprende la psicología. Por ejemplo, en la parte laboral se encarga pues, de identificar problemas que existen en el ambiente, por ejemplo, de una empresa y tratar de resolverlos a través de los procesos cognitivos, de observar el comportamiento de esas personas dentro de la empresa. También puede prever comportamientos futuros. Todo esto en fin de un mejoramiento o un beneficio de la empresa. También aplica pruebas psicométricas que pueden servir para la selección de las personas, si están capacitadas o no están capacitadas para laborar en cierta área de la empresa, ¿no? Entonces, la psicología en general usa esto, o sea, el estudio a través de lo cognitivo, lo emocional, lo conductual, para estudiar al ser humano en diferentes áreas. Por ejemplo, también podría ser en lo educativo. La psicología educativa se encarga de ir sintetizando, de ir clasificando, de ir observando, de ir estudiando los procesos psicológicos, cognitivos también, emocionales de los individuos, y a través de eso observar cómo aprenden o cómo desaprenden o cómo enseñan, y a partir de eso elaborar planes también para una mejor enseñanza quizás. Entonces, bueno, quizás algún colega que se dedica a esta parte educativa o laboral me podría dejar una definición un poco más amplia, ¿no? Porque, bueno, no es mi área, pero el chiste es ir viendo que la psicología en general va partiendo y usando los mismos conceptos en las diferentes áreas en las que interviene. Ahora, la parte más donde genera más confusión, evidentemente, es la clínica. Es aquí donde la clínica se le suele meter, como dijimos hace rato coloquialmente, la misma bolsa que al psicoanálisis. Y vamos a leer unas definiciones de algunas corrientes que son, bueno, como las más famosas, por lo menos aquí en México, sobre psicología clínica, ¿no? La primera es sobre la psicoterapia gestal. Esta cita la saqué de la revista de psicoterapia escrita por Ramón Rosales Cortés, que es del Instituto Erich Fromm de Psicoterapia Integradora Humanista, que está ubicado en Barcelona, España. Él dice que, bueno, en la psicología humanista existen diferentes escuelas. A pesar de cualquier escuela, siempre hay un núcleo, por así decirlo, que la psicología humanista respeta. Y dice, para que el terapeuta sea fiel a un enfoque humanista, no perderá de vista que estas diferentes vías pretenden dar lugar a un cambio en la organización del conjunto de la personalidad y sus diferentes subsistemas. No importa si es gestal, si es análisis transaccional o si es terapia psicocorporal. Siempre tiene que respetar estos conceptos. Y ya vemos aquí que entra en juego la parte de la personalidad de la persona. Valga la redundancia. Otra cita que es esta, para ir definiendo un poco de lo cognitivo-conductual, la saqué de la revista electrónica de Psicología Itzcalca, de la UNAM. Dice, la terapia cognitivo-conductual es un modelo que trabaja ayudando al paciente a que modifique sus pensamientos, emociones, conductas y respuestas fisiológicas disfuncionales por otras más adaptativas a su problema. La leo de vuelta. La terapia cognitivo-conductual es un modelo que trabaja ayudando al paciente a que modifique sus pensamientos, emociones, conductas y respuestas fisiológicas disfuncionales por otra más adaptativa a su problema. Entonces, lo mismo que hace un momento, empezamos a ver cómo todas estas citas, tanto la descripción de la OMS,
tanto como el DSM describe un trastorno mental, tanto como la psicología humanista es definida o como la psicología conductual es definida. Todas comparten estos términos que son la parte cognitiva, emocional, en sí la parte de la personalidad. Todas comparten estos términos y todas trabajan en base a estos términos. Sí, es verdad que son cosas diferentes, no es lo mismo la clínica humanista que la psicología laboral, pero estos mismos conceptos se siguen aplicando a estas áreas. Y al final de cuentas estamos hablando que de alguna manera trabaja con la conciencia. Al trabajar con el comportamiento humano estamos hablando de que trabaja con la conciencia. Y es aquí entonces cuando empezamos a distinguir poco a poco cuáles son las diferencias entre la psicología y el psicoanálisis. Teniendo de este lado a la psicología que estudia la conciencia, refiriéndonos a, como ya lo mencioné muchas veces, hay que recalcarlo, debido a que se tiene la confusión, la conciencia, el comportamiento, está la conciencia y a partir de ahí viene el comportamiento, las emociones, la personalidad, la parte cognitiva. Ahora tenemos esta parte de la psicología y vamos a ir definiendo al psicoanálisis. Y qué mejor que ir haciendo la diferencia o la comparación que definiendo, tomando algunas citas de referencia de Freud, ¿no? Ya lo hicimos con la psicología, poniendo cuáles son sus conceptos, cuáles son sus objetos de estudio, y ya vimos que queda claro en qué parte va. Ahora del otro lado vamos a ir definiendo qué es el psicoanálisis, ¿no? Con la persona que empezó todo esto, ¿no? Por así decirlo, que es Freud. Me fue un poco de trabajo porque Freud como tal me parece que no muchas veces habla de qué es el psicoanálisis de una forma literal, como si se tratase de un diccionario, pero igual y en su obra se puede ir leyendo entre líneas, ahí interpretando que es algo totalmente diferente a la psicología, como en los trabajos de metapsicología, Introducción al narcisismo, Duelo y melancolía, lo inconsciente, las pulsiones y sus destinos, esos trabajos de 1914, se puede ir observando que la metapsicología es precisamente un más allá de la psicología. Es una propuesta de cómo funciona el aparato psíquico que usa el marco teórico de Freud para ir entendiendo cómo se forman los síntomas a través de las pulsiones, la famosa segunda tópica de Freud, bueno, toda esa cuestión que seguramente ya habrán escuchado de ella. Otro libro, otro texto, por ejemplo, podría ser Psicopatología de la vida cotidiana, en donde Freud, bueno, desde el título ya presenta, ya menciona que la psicopatología de la vida cotidiana no es una cuestión, no es una situación específica, sino que la psicopatología se va presentando, o sea, desde la vida cotidiana, porque se va manifestando a través de los actos fallidos, los nombres olvidados, las cosas olvidadas, los recuerdos encubridores, los lapsus. Entonces, por eso Freud manifiesta esto en ese texto y ya da a entender que es un más allá de la psicología también, porque no es algo del sentido común, ¿no? Sino que de alguna manera lo atraviesa. Ya más adelante hablaremos un poco también de esta cuestión del sentido común. Otro texto podría ser igual, pueden los legos ejercer el psicoanálisis, en donde Freud en esa charla en varias ocasiones menciona la psicología. Cabe resaltar que en ese entonces la psicología no operaba como tal con la psicoterapia, sino más bien con la conducta humana en otros campos. Entonces es por eso que Freud hace un poco la crítica también ahí, de que si las personas que estudian o se dedican a la psicología escucharan cómo define Freud la esencia de la psique, pues un poco en ironía dice Freud que dejarían de leer el texto de inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, se puede leer entre líneas en esos textos. Sin embargo, me di a la tarea de investigar un poco y encontrar algunas citas en donde Freud
de manera un poco más literal, dice qué se necesita para que sea psicoanálisis lo que se esté practicando, ¿no? Se las voy a leer a continuación. La primera es del tomo 7, el texto es sobre psicoterapia. Esta cita la pueden encontrar en la página 55. Estas citas son de Mororto Editores. Todas las que le voy a presentar de Freud. Dice Freud: para concluir, señores colegas, tengo que admitir que no puedo reclamar por tanto tiempo la atención de ustedes en favor de la psicoterapia analítica sin decirles en qué consiste ese tratamiento y cuáles son sus fundamentos. Puesto que debo ser breve, solo puedo dar una referencia. Esta terapia se basa entonces en la intelección de que unas representaciones inconscientes, mejor, el carácter inconsciente de ciertos procesos anímicos, son la causa inmediata de los síntomas patológicos. La voy a leer de vuelta. Para concluir, señores colegas, tengo que admitir que no puedo reclamar por tanto tiempo la atención de ustedes en favor de la psicoterapia analítica sin decirles en qué consiste este tratamiento y cuáles son sus fundamentos. Puesto que debo ser breve, solo puedo dar una referencia. Aquí es claro, dice, para ser breve, tratar de sintetizarlo, ¿no? Para ser breve, solo puedo dar una referencia. Esta terapia se basa entonces en la intelección de unas representaciones inconscientes. Mejor, el carácter inconsciente de ciertos procesos anímicos son la causa inmediata de los síntomas patológicos. Bueno, aquí Freud, él mismo lo dice, para ser breve intenta sintetizar de qué va la terapia analítica, y de principio ya está hablando del inconsciente, de la existencia de un inconsciente, de que se trabaja con el concepto inconsciente. Ahora se pueden empezar a dar cuenta cómo se va haciendo la diferencia con la psicología y cómo en un principio dije que incluso van en lados conscientes, porque acuérdense que como que la conclusión de la psicología es que estudia la conciencia, ¿no? A través de otros componentes, de otros conceptos. Otra cita de Freud donde más o menos dice lo mismo. Esta es del tomo 18. Se llama Psicoanálisis y Teoría de la Libido del texto. Ahí lo pueden encontrar en la página 243. Y dice Freud: los pilares básicos de la teoría psicoanalítica, el supuesto de que existen procesos anímicos inconscientes, la admisión de la doctrina de la resistencia y de la represión, la apreciación de la sexualidad y del complejo de Edipo, he ahí los principales contenidos del psicoanálisis y las bases de su teoría, y quien no pueda admitirlos todos no debería contarse entre los psicoanalistas. O sea, esta cita incluso me parece todavía más clara que la anterior. La voy a leer de vuelta. Los pilares básicos de la teoría psicoanalítica, ¿no? Está hablando ya desde un principio de los pilares básicos, ¿no? de lo básico, de lo que se necesita para empezar a hablar de psicoanálisis. El supuesto de que existen procesos anímicos inconscientes. Nuevamente aquí Freud desde el principio ya está hablando del término inconsciente. La admisión de la doctrina de la resistencia y de la represión, la apreciación de la sexualidad del complejo de Edipo. He ahí los principales contenidos del psicoanálisis y las bases de su teoría. Y quien no pueda admitirlos todos no debería contarse entre los psicoanalistas. Bueno, es claro, aquí Freud diciendo que si estos conceptos no se tienen como un marco teórico desde un inicio, no se puede hablar de psicoanálisis. Entonces, ya con estas dos citas me parece que empieza a quedar más claro las posturas y las diferencias tan marcadas, me parece, entre la psicología y el psicoanálisis. Aquí estamos hablando del estudio del inconsciente. De todas las definiciones que les leí hace un momento sobre la psicología, en ninguna habla de inconsciente. En ninguna habla de represión, en ninguna habla de resistencias, en ninguna habla de complejo de Edipo. Habla de otras cosas, habla de lo cognitivo, de lo emocional, el comportamiento humano como tal, de la memoria incluso, de la parte social, en sí, de la conciencia, de todo lo que puede ser consciente. En el psicoanálisis no habla de emociones en ningún momento, no habla de la parte cognitiva. Y bueno, y si ustedes no me creen como tal en el sentido de
de que bueno, la conciencia y lo inconsciente van de un lado por el psicoanálisis y del otro por la psicología. En la siguiente cita me parece que les va a quedar un poco más claro cuando Freud ya hace esta diferencia como tal. Incluso menciona a la parte psicológica que se dedica a lo consciente. Va la cita, esta es el tomo 19. Cabe recalcar igual que, por ejemplo, la primera cita que les leí es del tomo 7, la segunda es del tomo 18. Como a pesar de que son tiempos tan alejados, los conceptos se dice prácticamente lo mismo. Se sigue manteniendo esta parte del inconsciente y los conceptos pilares del psicoanálisis. Entonces eso demuestra un poco que no importa si es al principio o a final o a mediados de su obra, sigue manteniendo estos conceptos. Entonces, en el tomo 19 es el texto llamado Conciencia e Inconsciente. Dice Freud así: el psicoanálisis no puede situar en la conciencia la esencia de lo psíquico. Lo que les decía, aquí ya empezamos a hablar de que no puede situar en la conciencia la esencia de lo que es el psicoanálisis, el estudio del inconsciente, porque ahí está la esencia en el inconsciente, no en lo consciente, sino que se ve obligado a considerar la conciencia como una cualidad de lo psíquico, que puede añadirse a otras cualidades o faltar. Si me estuviera permitido creer que todos los interesados en la psicología leerán este escrito, esperaría que ya en este momento una parte de los lectores suspendiera la lectura y no quisiera proseguirla. Me parece claro, aquí a Freud dice que la gente que se dedique a la psicología, a los interesados en psicología, de una manera un poco irónica, menciona que en ese momento a lo mejor ya estarían parando la lectura, porque Freud menciona que lo esencial de los psíquicos está en el inconsciente y no en lo consciente. Y es por eso que, bueno, una persona en ese entonces que se dedica a la psicología, al escuchar una propuesta de que lo esencial psíquico se encuentra en lo inconsciente y no en lo consciente, pensaría que es un disparate. Entonces, por lo tanto, dejaría de leer ese texto, dejaría de escuchar las propuestas de Freud, porque precisamente la psicología estudia lo consciente. Aquí entonces ya se refuerza un poco más esta cuestión, y vamos ya, me parece, en estos momentos separando de que por un lado tenemos a la conciencia y por el otro lado tenemos a la parte inconsciente. Por lo tanto, por un lado tenemos a la psicología y por el otro lado tenemos al psicoanálisis. Alguna persona podrá decir quizás, bueno, yo soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y también trabajo con el inconsciente. Habría que preguntarle de qué forma. Pero bueno, está bien, lo estás diciendo, pero no es parte de tu marco teórico, no es parte de tu epistemología el estudio del inconsciente. Entonces, tenemos claro ya con esas definiciones breves de cada disciplina qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Otra diferencia entre la psicología y el psicoanálisis. Otra diferencia entre la psicología y el psicoanálisis podría ser, bueno, es el uso de los manuales, ¿no? Como mencionamos en un principio, cómo se clasifica o cómo se define un trastorno mental. También hablaba de la parte cognitiva, disfuncional, de la parte social, emocional, etc. Y precisamente esos manuales en la psicología clínica se usan, ¿no? para determinar al individuo, en el sentido de diagnosticarlo, y a partir de eso generar un tratamiento, ¿no? Un plan de tratamiento. De hecho, aquí precisamente también en una cita del DSM-5 menciona el objetivo, ¿no? Del DSM-5. Dice: el objetivo principal del DSM-5 consiste en ayudar a profesionales de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes, como parte de la valoración de un caso que permita elaborar un plan de tratamiento perfectamente documentado para cada individuo. Lo voy a leer una vez más. El objetivo principal del DSM-5 consiste en ayudar a profesionales de la salud, y aquí está hablando de psiquiatras o psicólogos, en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes, como parte de la valoración de un caso que permita elaborar un plan de tratamiento perfectamente documentado
para cada individuo. Ustedes se pueden dar cuenta aquí que primero menciona la palabra diagnóstico y luego menciona la palabra plan de tratamiento. Es decir, cómo opera el DSM en clasificando, ¿no?, en los diferentes trastornos mentales. Entonces llega el individuo, digo, la persona que use, no estoy diciendo que todos los clínicos en psicología lo usen, pero es algo muy de la psicología y de la psiquiatría también. Entonces llega el individuo al consultorio y se le hace una evaluación, no sé, un par de entrevistas, y por medio del DSM se le diagnostica o se clasifica, ¿no? Por ejemplo, tiene trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Por así decirlo, por decir cualquiera, ¿no? Bueno, se diagnostica, se clasifica, y a partir de estas características que el individuo cumple, se lleva a cabo un plan de tratamiento que también puede ir de acorde ya al enfoque que la persona pues, se llame humanista, llámese de sistemas, llámese cognitivo-conductual, la terapia centrada en soluciones, yo qué sé. Entonces, se dan cuenta que primero es el diagnóstico y luego el plan de tratamiento. Ahora, ¿cómo maneja el psicoanálisis esta parte de los manuales de diagnóstico? Pues, en principio, lo que es el psicoanálisis como tal no las usa. Alguien me podría decir, bueno, yo practico la psicoterapia psicodinámica y me sirve bastante. Bueno, está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, pero no es algo que vaya de acorde con el psicoanálisis. Ahora, ¿cómo trabaja el psicoanálisis? De alguna manera alguien me podría decir, bueno, y la parte de la neurosis, de la psicosis, la perversión, bueno, la nosología en psicoanalítica sirve como brújula y no como un manual, ¿no? Del otro lado tenemos un manual, ahí su nombre lo está diciendo, prácticamente tiene las definiciones las cuales debe encajar el individuo para que sea diagnosticado. Del otro lado tenemos a la nosología y nos presenta como una brújula, y también es contrario a la psicología, porque en esta parte no se diagnostica o no se dice, bueno, al individuo cuando llega al consultorio se le hace una entrevista y se dice, bueno, es histérico, vamos a trabajar de tal forma, ¿no? Primero el individuo llega al consultorio, habla, y luego es el diagnóstico, ¿no?, si le quieren decir así. Luego se le encaja, ¿no?, en si es en alguna estructura clínica. Entonces, aquí ya vemos que es totalmente diferente. Por una parte, primero se diagnostica y luego hay un plan de tratamiento. Y por la otra, primero se mantiene en tratamiento, ¿no?, el individuo, y luego se puede llegar a una conclusión de qué estructura clínica tiene. Entonces, aquí ya también estamos viendo de que van en sentido contrario, van en sentido opuesto. Ahora, las estructuras en psicoanálisis no son, como mencioné, no son una guía, no son un manual, son más bien una brújula para poder ubicarse, ¿no?, porque es necesario, porque trabaja con lo particular, pero ese particular está también sujetado a alguna estructura clínica. Y bueno, vamos a revisar otra cita de Lacan. Esta es del seminario 3 de la clase 1, hablando un poco Lacan sobre precisamente un poco en estas cuestiones de clasificación. No lo dice como tal, pero dice Lacan: la noción de comprensión tiene una significación muy neta. Es un resorte del que Jaspers hizo bajo el nombre de relación de comprensión, el pivote de toda su psicopatología llamada general. Consiste en pensar que hay cosas que son obvias, que por ejemplo, cuando alguien está triste se debe a que no tiene lo que su corazón anhela. Nada más falso. Hay personas que tienen todo lo que anhela su corazón y que están más tristes de todos modos. La tristeza es una pasión de naturaleza muy diferente. Luego dice Lacan: el gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis. Y dice, si la psicogénesis es esto, es precisamente aquello
de lo que el psicoanálisis está más alejado por todo su movimiento, por toda su inspiración, por todos sus resortes, por todo lo que introdujo, por todo aquello hacia lo que nos conduce, por todo aquello en que debe mantenernos. Bueno, el autor este que menciona Lacan, que es Jaspers, tiene un libro llamado Psicopatología General, es un psiquiatra, es uno de los libros clásicos de la psiquiatría. De hecho, en la página 63 Jaspers menciona que ellos estudian a partir de los hechos, ¿no? Entonces habla mucho de la comprensión en ese libro, en la comprensión psicológica, la comprensión metafísica, etc. Y es Lacan lo que critica precisamente, la comprensión, la psicogénesis, en el sentido de que, bueno, hay previamente un saber, como en los manuales de diagnóstico, de qué es esto y según el individuo, cómo llega. Y es lo que Lacan critica. Dice, el psicoanálisis, el gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis. La psicogénesis, perdón, es esto, es precisamente aquello de lo que el psicoanálisis está más alejado. Entonces, bueno, también habla aquí un poco del sentido común. Dice, hay personas que tienen todo lo que anhela su corazón y que están tristes de todos modos. La tristeza es una pasión de naturaleza muy diferente. Ya más adelante hablaremos igual cómo en la psicología igual y se maneja un poco el sentido común y en el psicoanálisis no. Digamos como que el sentido común se le da una vuelta, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, precisamente aquí Lacan, bueno, lo que les quiero decir es que critica la comprensión. Y en los manuales de diagnóstico hay comprensión desde el inicio, incluso desde que antes de que el individuo llegue, tiene sí o sí que encajar en alguna de esas características, porque hay una comprensión del individuo. Y Lacan aquí critica un poco esta situación, ¿no? De que no hay comprensión. Bueno, completando un poco la cita de Lacan que les daba, me faltó mencionarles una parte. Ya vemos que aquí Lacan dice que el gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis, criticando un poco la comprensión de Jaspers, ¿no? Y aquí dice, otra manera de expresar las cosas que van más lejos aún, es decir, que lo psicológico, si intentamos ceñirlo de cerca, es lo etiológico. Es el conjunto de los comportamientos del individuo biológicamente hablando, en sus reacciones con su entorno natural. Esta es una definición legítima de la psicología. Si se dan cuenta, Lacan dice, el gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis. Luego dice que la psicología es lo etiológico. Por lo tanto, se podría decir que lo etiológico equivale a la psicogénesis. Y Lacan dice que el psicoanálisis es lo más alejado a la psicogénesis, ¿no? Entonces es claro que aquí está haciendo, si se sabe leer entre líneas, por así decirlo, de que está hablando de que el psicoanálisis está muy alejado de la psicología y es totalmente otra cosa. Entonces, bueno, claro es mencionar también que yo les doy citas de Freud y aquí una de Lacan, pero no quiere decir que así como la psicología y el psicoanálisis no entran en la misma bolsa, tampoco lo hacen el psicoanálisis de Freud y el psicoanálisis de Lacan. Esto puede generar un poco de polémica quizás, porque hay autores o hay colegas que ejercen el psicoanálisis que son freudolacanianos, o sea, ven como, o sea, su marco teórico en la clínica lo basan a partir de Freud y lo basan a partir de Lacan. Es como una especie de complemento entre lo que hace Lacan y lo que hace Freud. Yo no digo que esté mal, tendrán sus argumentos para sostenerlo y está bien, es válido. Sin embargo, hay otras propuestas, como no sé si alguien aquí lo conozca, pero como la propuesta de Alfredo Ellenstein, por ejemplo, que habla e incluso critica a los mismos lacanianos que hacen una mezcla de los marcos teóricos de Freud y Lacan, ¿no? Alfredo Ellenstein, por ejemplo, menciona de que es algo totalmente diferente, de que es algo totalmente opuesto. Menciona incluso que es antiontológico, antisustancial, es antibiologista, cosas que sí entran en el marco teórico de Freud.
por lo tanto no sería equivalente a hacer una mezcolanza entre ambas teorías. Pero bueno, ese es otro tema entre estas diferencias de psicoanálisis. Si quisieran averiguar un poco más, pueden investigar un poco de este autor, de Alfredo Elleistein, ver sus libros, algunas conferencias que él tiene en YouTube, bastante interesantes, ¿no? Cómo él quiere apostar por lo que Lacan quería verdaderamente, ¿no? Como ciencia, las ciencias conjeturales, con la topología, los matemas, la lingüística. Pero bueno, ese es un tema interesante igual, pero quizás sea para otro video o para otra ocasión, ¿no? Aún así, aún siendo diferentes psicoanálisis, el de Freud y el de Lacan, trabajan con el inconsciente. Lo mismo o algo parecido pasa en la psicología. Aunque la psicología humanista trabaje diferente a la psicología conductual, trabajan sobre los mismos conceptos, sobre la conciencia, lo cognitivo y la personalidad. El psicoanálisis no trabaja con la personalidad, es algo más que superficial, no es algo más que el yo, es algo más que hay que atravesar, ¿no? La personalidad, la autoestima, las emociones y todo esto. Bueno, aquí para concluir un poco, me parece que, como les mencionaba hace rato, poniéndole en palabras sencillas, una estudia lo consciente y la otra estudia lo inconsciente. Es lo que he intentado mencionar con todas las citas que he dado el día de hoy. Por poner un ejemplo, ¿no? Supongamos un mismo caso, igual no lo tómenlo como un ejemplo en un sentido laxo, porque no es un caso clínico, es un ejemplo que les estoy dando. Una persona llega por ejemplo, con el psicólogo cognitivo-conductual y tiene un síntoma que es, tiene un problema de angustia, que es que le da miedo que le den ataques de pánico, le den ataques de ansiedad cada vez que se sube al autobús. El terapeuta cognitivo-conductual le podría preguntar, del 1 al 10, por ejemplo, ¿cuánto miedo te da esto? Y la persona va a decir, bueno, un 10. Entonces, el terapeuta cognitivo-conductual le podría decir, y dame otros ejemplos de cosas que te causen angustia, igual en un nivel de 10. Y él le puede decir, bueno, que se muera mi hijo, que tenga un accidente y pierda alguna parte del cuerpo, eso sería un 10, ¿no? Entonces se empieza quizás a comparar, y esto, por ejemplo, que te pasó, o sea, que supones que sería un 10 de angustia, comparado con que te dé un ataque de pánico en el bus, ahora ¿cómo lo miras? O del 1 al 10, ahora ¿cómo defines ese ataque de pánico en el bus? Bueno, pues ahora con un 5, ¿no? Comparándolo con las otras situaciones, pues baja, ¿no? O con un 6, yo qué sé. Entonces, más o menos eso es como se trata o de lo que se habla en la cognitivo-conductual, sobre cambiar los pensamientos irracionales, los procesos cognitivos, ¿no? Poniendo el mismo ejemplo en el psicoanálisis, la persona llegaría y diría, bueno, estoy aquí porque me dan ataques de pánico en el bus, o me da miedo que me dé un ataque de pánico en el bus, y bueno, pues quizás de eso depende de cada analista, pero podría preguntarle, ¿y qué es lo que tiene el bus, no? O que te dan los ataques de pánico. No intentaría cambiar ese pensamiento por otro, sino que intentaría atravesar ese discurso, porque es algo del yo. Por eso les decía que el psicoanálisis no trabaja con el autoestima ni con las emociones, porque hay que atravesar eso, ¿no? En el psicoanálisis. Por ejemplo, definiéndolo como Freud, ¿no? Ya dijimos que son psicoanálisis diferentes, el de Freud y el de Lacan, por ejemplo, pero definiéndolo un poco en el de Freud, habría que recordar, repetir y reelaborar, ¿no? Como él lo dice en el tomo 12, el texto así como tal, recordar, repetir y reelaborar. Estos recuerdos que hicieron que el síntoma se forme. Al final de cuentas es una formación sustitutiva, el síntoma es una formación sustitutiva, ¿no? Y quizás viendo cómo la persona va recordando esto, va poniendo en palabras aquello que repite en acto, se vaya disolviendo este síntoma. Pero ahora, igual en Freud, la cuestión es que, como les mencionaba hace rato, las diferencias entre los psicoanálisis de Freud y Lacan es un poco más ontológico, hay una cuestión del ser. O sea, no, hay algo inamovible en Freud, que es la pulsión
la pulsión, que es la parte biológica. El síntoma tiene dos caras, la cara biológica y la cara psíquica, ¿no? Que vendría siendo la representación de las pulsiones. Y esta cara biológica no, es inamovible, ya no hay nada que hacer cuando se llega a la mera pulsión, como dice Freud en Análisis Terminable e Interminable, la roca viva, ahí se topa porque es la roca de la castración, ya no hay nada más que hacer. Más que el síntoma, intentar llevarlo de una mejor forma, intentar sintomatizar de otra forma quizás, bueno, no sé si se puede hacer eso como tal, pero intentar llevar el síntoma lo mejor posible, o esa cuestión del ser. Como menciona en el texto de Dora, en los apuntes del caso de Dora, que ya lo conocerán seguro, el síntoma es un odre que se llena con vino nuevo, es un odre viejo que se llena con vino nuevo. O sea, es un recipiente que se va llenando con vino, el recipiente no cambia, este recipiente, metafóricamente, como lo presenta Freud, vendría siendo la pulsión, la parte biológica, la piedra, la roca viva del psicoanálisis, ¿no? La roca viva de la castración. Esto ya no hay nada que hacer con la pulsión, pero con el síntoma sí, el síntoma es el vino nuevo que se introduce en el odre cada vez que se vacía, por así decirlo. Y la finalidad de la metáfora es precisamente mostrar que el síntoma sí se puede cambiar, se puede quizás tener un síntoma menos agresivo o saber qué hacer con el síntoma, ¿no? Y bueno, esa es un poco la manera en cómo Freud ve el síntoma. Y les presenté este ejemplo para ver precisamente el mismo caso y cómo a partir de marcos teóricos diferentes se plantea de diferente forma. Igual y no me centré mucho en la cognitivo-conductual porque no es mi área, pero gira sobre los mismos conceptos. Las técnicas, las herramientas que use pueden variar, pero los mismos conceptos, como lo hemos estado mencionando mucho y siendo insistentes mucho hoy, son la parte cognitiva, la parte emocional, la conciencia en sí. El psicoanálisis no atraviesa la conciencia y su estudio es el inconsciente. Bueno, espero que haya quedado claro. Mi intención no es decir cuál es mejor o cuál es peor o cuál tiene más coherencia. La intención es presentar de que son disciplinas totalmente diferentes, incluso totalmente opuestas, y que sí, se ha psicologizado el psicoanálisis. Mencionamos, no sabemos por culpa de quién, podría ser culpa de los psicólogos, podría ser culpa de los mismos psicoanalistas que no saben identificar su propia disciplina. Entonces espero que haya quedado un poco claro y se animen igual a investigar un poco más sobre las diferencias que hay entre cada uno y las semejanzas si es que las hay, ¿no? Como que son pocas y pueden ser un poco triviales, como ya las mencionamos. Son disciplinas opuestas, caminos diferentes, van en sentido contrario, una estudia lo consciente, otra lo inconsciente, y a partir de ahí se desarrolla todo lo demás. Por lo tanto, compararlas sería algo ridículo porque no puedes comparar algo con otra cosa que tiene objetivos diferentes, que tiene objetos de estudio diferentes, conceptos diferentes, que tiene epistemología diferente. Sería totalmente contradictorio compararlas, ¿no? Entonces, esa fue la intención. Me hubiera gustado que sea en vivo, no se pudo, lamentablemente por cuestiones de que igual a veces falla el internet mientras está en vivo y se pierde un poco de lo que se está hablando y se va cortando, así que no se pudo de esa forma, pero pueden dejar sus comentarios abajo, sus dudas, sus críticas igual, las podemos dialogar. Pueden también mencionar por qué creen ustedes que se tiende a confundir la psicología con el psicoanálisis, y lo vamos charlando. Así que eso es todo, espero que estén bien y les mando un saludo a todos.